Buenas, soy Franco Salazar, alumno de la PET 7, sexto año A, y voy a pasar a explicar las correcciones del trabajo de recuperación de máquinas sincrónicas, donde en el ejercicio 5 de la parte 1 me había equivocado en el gráfico, cuando en este ejercicio lo que tengo que hacer es realizar el ejercicio 3 para ya tener los datos, luego pasar a realizar el gráfico, el cual lo resolví aplicando el método de la poligonal. Usé una escala de 1 centímetro, va a ser igual a 2 amperes, y pasamos a graficar la I total, que va a ser de 16 amperes con ángulo de 82. Después tenemos la IC, que va a ser de menos 20 amperes con ángulo de 90 hacia abajo, y la IR, que va a ser de 2 amperes con ángulo de 0 grados. Bueno, ahora voy a pasar a explicar el ejercicio 1 de la parte 3, el cual también tenía mal. Para este ejercicio tenemos que conocer los cálculos que necesitamos. Para calcular la tensión de línea es raíz de 3 por tensión de fase, la cual tensión de fase va a ser la que se realice, la que va a haber entre R y el punto este de acá en medio, y la tensión de línea va a ser entre RS o RT o SIT o SIR y así sucesivamente. Luego, para calcular las corrientes necesitamos la tensión de fase sobre las impedancias que calculamos antes. Y como sabemos que las fases van a ser las mismas, también esto se aplica a las corrientes, resolviéndolas así. Después pasamos a calcular la potencia monofásica, donde yo me había equivocado acá. Para calcular las potencias monofásicas sabemos que la potencia activa se calcula tensión por corriente por el coseno del ángulo, dándonos un resultado de 967,74 watts. La potencia reactiva sería tensión por corriente por el seno del ángulo, dándonos menos 1290,39 bar. Y la aparente solamente es tensión por corriente, dándonos 1612,9 volt-ampere. Para calcular la potencia trifásica aplicaríamos lo mismo que en la monofásica, nada más que agregando raíz de 3. Luego pasamos al gráfico, donde graficamos cada una de las tensiones con su respectivo ángulo, pero sabemos que cada una de estas está desfasada 120 grados una de la otra, ya que el circuito está en equilibrio. Ahora voy a pasar a explicar el ejercicio de mallas de la parte 4 del primer circuito del TP. Para aplicar mallas, lo primero que tenemos que hacer es identificar la cantidad de mallas que tenemos en el circuito. En este caso van a ser 3. Luego tenemos que aplicarle dirección a las corrientes o sentido. Luego de esto pasamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, la cual dice que la suma de tensiones en un lazo cerrado va a tener que ser igual a 0. Luego pasamos a aplicar las ecuaciones, donde la I1 no la vamos a calcular debido a que en el lazo cerrado tenemos una fuente de corriente y ya nos estaría dando el valor. Luego, ahora voy a pasar a explicar una malla, la cual sería I2. En I2 vamos a hacer 8 ohm por I2, 8 positivo, ya que solamente es de I2 y no comparte con las otras mallas. Más 10 ohm J por I2 positivo, porque primero se aplica el de la malla. Y ahora sí, menos 10 ohm J por I1, ahí aplicamos por I1 y el menos porque comparte. Luego sería más menos 2 porque es el valor del capacitor, ohm J por I2. Sería positivo, ya que estamos hablando de su malla. Menos 2 ohm J por I3. Ahí aplicamos el menos por la corriente que está compartiendo, por la malla. De esta misma manera aplicaríamos en toda la malla hasta aplicándola para poder resolverlo. Luego de aplicar las ecuaciones pasamos a calcular la corriente total mediante matrices, quedándonos I2 igual a 3,59 amperes con ángulo de 55 y I3 6,12 amperes con ángulo de 144,8. Ahora voy a pasar a corregir el teorema de Thevenin, donde cuando tenía que calcular la impedancia de Thevenin había dejado la fuente de corriente como puenteada, la había dejado, y en realidad se tenía que dejar abierta.
Ahora voy a pasar a explicar la corrección del punto 9 del TP de motor a inducción parte 2, en el cual lo primero que hice fue plantear el circuito que me daba e ir reduciéndolo hasta poder llegar a un circuito equivalente de Thevenin. Luego de eso pasé a aplicar las ecuaciones, donde tuve que calcular R de Thevenin aplicando esta fórmula, el cual me dio 0,19. Teniendo RTH pasé a calcular torque de arranque con un deslizamiento del 1%. Lo primero que hice fue calcular la impedancia total aplicando esta fórmula. Luego pasé a calcular corriente usando tensión de Thevenin dividido la Z total, dándome un resultado de 110,6 amperes. Luego pasé a calcular la potencia en el entrehierro, que sería 3 por corriente al cuadrado por R2 dividido 1 por 3 por la corriente que calculamos antes por 0,20 ohm, dándome la potencia en el entrehierro 77.339,4 watts. Luego pasé a calcular la velocidad de los campos magnéticos, donde 120 va a ser una constante, la cual vamos a multiplicar por la frecuencia 60 Hz dividido el número de polos, dándonos así 1800 revoluciones por minuto. Luego, con ese dato, pasamos a calcular la frecuencia síncrona, que sería la velocidad de los campos magnéticos dividido 60 segundos, dándonos 30 Hz. Con este dato pasamos a calcular la velocidad angular síncrona, que sería 2pi por la frecuencia síncrona, dándonos un resultado de 188,44 radianes sobre segundo. Y ahí ya podemos calcular el torque de arranque, que sería la potencia en el entrehierro dividido la velocidad angular síncrona, dándonos un resultado de 38,94 Newton por metro. Ahora pasé a calcular torque máximo, en el cual voy a necesitar el dato de deslizamiento máximo, el cual calculé aplicando esta fórmula que me dio un deslizamiento de 0,08. Luego calculé la impedancia total con esta fórmula para poder calcular la corriente, que utilicé tensión de Thevenin dividido la impedancia total, dándome 75,99 amperes. Luego calculé con ese dato la potencia en el entrehierro, dándome un resultado de 43.308,6 watts. Y ahí ya puedo pasar a calcular el torque máximo, el cual me dio 229,82 newton por metro. Ahora voy a pasar a calcular torque de trabajo con un deslizamiento del 3%. En este caso no realizamos el cálculo de deslizamiento, ya que tenemos el dato. Lo primero que hacemos es calcular la impedancia total con este cálculo para poder calcular la corriente, que vendría siendo lo mismo, me va a dar 35,67 amperes. Luego la potencia en el entrehierro, aplicando la misma fórmula, cambiando los datos, me va a dar 25.446,97 watts. De ahí ya voy a poder calcular el torque de trabajo, el cual apliqué la misma fórmula y me dio un resultado de 135,04 newton por metro. Una vez teniendo estos datos más los datos que habíamos calculado antes, podemos pasar a calcular el gráfico de torque en función del deslizamiento S.